Bueno, en primer lugar, saludarlos, buenos días. Hoy vamos a cubrir o empezar a cubrir lo que es el tema de masas y también instrumentos de pesaje. Vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto, ¿verdad? Yo esperaría que pudiéramos hablar un poco sobre el desarrollo de la parte de metrología de masas y poder por lo menos dar una introducción a lo que es balanzas, que yo creo que es un tema que es importante. Quisiera, bueno, arrancar con algunos comerciales. Por ahí les subí ya todo el material a mediación virtual. Y ese material incluye una tarea, donde esa tarea ya incluye la materia del cuarto parcial. Yo no voy a dejar más tareas, voy a dejar solo 5 tareas, chicos, solo 5 tareas. Y entonces, ya con base en eso, estaríamos casi que listos para poder estudiar. Básicamente, la tarea está hecha para que ustedes estudien, ¿verdad? Más que el valor que tienen nota, que no es despreciable, ¿verdad? Un 3% aproximadamente cada una. Y es el valor que tiene en términos de que ahí está básicamente la materia que ustedes necesitan dominar para lo que es el tercer parcial. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, por ahí también les dejé todo el material correspondiente al material de balanzas, ¿verdad? Pues ahorita lo vamos a conversar, que son básicamente 3 documentos, la guía SIM, la recomendación internacional 111 y la 76. Y ahorita vamos a comentar qué es eso. Entonces, para que sepan que ahí lo pueden ya descargar de mediación. Y les adjunté algunos exámenes viejos por ahí y también un ejercicio completo de calibración de balanzas que lo pueden utilizar como referencia para la tarea y también para estudiar. Yo creo que es bastante importante. Nosotros vamos a estar cubriendo ya formalmente la parte de calibración, no hoy. Hoy vamos a dar como la introducción al tema de masas y un poquito de balanzas, sino que vamos a empezar a ver lo de calibración formalmente de hoy en 8. Entonces, para que sepan. Entonces, quisiera que diéramos inicio. Hay una presentación también que lo subí ahí a mediación virtual hace apenas unos minutos, entonces también, si ustedes gustan, pueden revisarla. La presentación es muy rápida, yo no voy a gastar mucho tiempo, pero sí quisiera mencionar algunos aspectos en este tema que creo que es importante discutir como grupo, ¿verdad? Y que yo siento que es importante también que los conozcamos. Entonces, permítanme exponerles esto. No sé si lo logran ver todos ahí. Dice magnitud de masas, ¿lo ven, verdad? Bien. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la magnitud de masas. El concepto de masa, esto que ustedes ven aquí en esta fotografía, es lo que se llamó por mucho tiempo el prototipo internacional del kilogramo, ¿verdad? El prototipo internacional del kilogramo fue el patrón de masa que se utilizó por más de un siglo, por mucho más de un siglo, y básicamente se conserva aún en Francia, en la zona de Sèvres, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la evolución, muy rápidamente. Vamos a hablar de algunos de estos antecedentes históricos del tema de masa, ¿verdad? Para ello, vale la pena mencionar que, junto a longitud y tiempo, masa siempre fue una de las magnitudes que intentaron medir los seres humanos. Sin embargo, no fue sino hasta hace 300 años que ese concepto se ha modernizado a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Los babilonios utilizaban esto que está aquí, que se llama la mina real, que era básicamente un patrón de masa, una masa de aproximadamente 1010 gramos, y en Egipto ya habían otras unidades de medida como el kedet y el deben, ¿verdad? Incluso en Edad Media ya había mucho desarrollo en el tema de metrología de masa, sobre todo por el tema comercial. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez la curiosidad de leer, por ejemplo, el Pentateuco en la Biblia, o leer, por ejemplo, el Corán, ¿verdad? Se habla mucho de conceptos asociados al tema de realizar correctamente las mediciones, ¿verdad? Entonces es interesante que desde el punto de vista comercial ya había una regulación en cuanto a lo que era medir bien, porque se considera que el medir bien era una actividad asociada con la moral, con la decencia, con hacer las cosas bien, que es compatible con lo que buscamos en metrología. Los romanos utilizaron la exagia, que es esto que ustedes pueden ver por acá. Es un patrón de masa formado en granito, ¿verdad? Y utilizaban en tiempos del César el busto del César a través de una balanza de brazos iguales para poder establecer equivalencias, ¿verdad? También los griegos utilizaron una cosa que se llamó la mina oriental y habían subdivisiones de la misma, ¿verdad? Pero todo eso trajo bastantes problemas. ¿Por qué?
porque tanto los griegos como los romanos como los babilonios tenían sistemas de medición de pesaje muy bien estructurados en épocas posteriores a la Edad Media. Pero básicamente con la Revolución Francesa ya se da la oportunidad histórica para el cambio, no solo político, sino también de un sistema de medidas que fuera único. Es decir, nosotros teníamos básicamente la intención de unificar lo que eran los patrones de masa. Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos era manejar un único patrón, digámoslo así. Queríamos manejar una única unidad. Sin embargo, por razones culturales, cada una de las culturas había desarrollado o resuelto el problema de medición de masa a su manera. Y no fue sino hasta que llegó la Revolución Francesa que se empieza a dar esa unificación a través de lo que en su momento se conoció como el sistema métrico decimal. Ya para 1793, como probablemente ustedes lo saben, se establece el patrón del metro. A partir del patrón del metro se define el gramo y kilogramo. ¿Cómo? Con la masa del agua. Tomando el agua a 0 grados Celsius, se tomó básicamente el gramo, y con el kilogramo y un decímetro cúbico a 4 grados Celsius se define el kilogramo, básicamente, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que para inicios del siglo XIX ya habían 15 tipos distintos de unidades de peso. Si nosotros hoy por hoy tenemos tanta confusión solo con el uso del sistema inglés, podrían imaginarse ustedes lo que es trabajar 15 unidades de peso. Entonces hubo un esfuerzo grande que se hizo desde Francia para poder materializar las unidades métricas que fueron las que se emplearon en ese momento. Ustedes pueden ver por acá esto que está acá, que es básicamente el kilogramo de los archivos, que data de 1799, se construyó en puro platino, ¿verdad? Y también estas tres que ustedes ven por acá se llaman los patrones, los tres prototipos que se generaron en 1879, ¿verdad? Casi 80 años después, por una compañía londinense que todavía existe llamada la Johnson Matthey Company. Estos tres prototipos que están aquí reciben un nombre, el K1, el K2 y el K3. El tamaño de ellos es pequeño, es como 4 centímetros y medio por ahí aproximadamente. Esos tres patrones es interesante porque se tardaron casi un año en poder fabricarlos, ¿verdad? Y de esos tres patrones se ajustaron con el kilogramo de los archivos, y curiosamente, de estos tres, el K3 en 1883 se declara como el prototipo balanceado de masa. Entonces, básicamente habíamos logrado establecer un patrón de masa, el K3 fue elegido, se le llamó prototipo internacional del kilogramo y se representa con una letra K gótica. Se fabricaron 40 prototipos más, ¿verdad? Y ya para 1889, en la primera conferencia general de pesos y medidas, se distribuyen las copias de los patrones de masa y longitud. El siglo XIX, señores y señoritas, fue un siglo de cambios. Un siglo donde el ser humano había pensado que había llegado a los índices más altos de tecnología. Y desde el punto de vista de materialización de las unidades del sistema internacional, yo creo que no estuvieron muy lejos, ¿verdad? De hecho, es interesante que por mucho tiempo, básicamente la definición de masa estuvo basada en un prototipo de esta índole, ¿verdad? En un pedacito de metal que fue construido en el siglo XIX, ¿verdad? En muchos documentos, digamos, del BIPM, eso se referenciaba o se decía, digamos, de forma tal vez algo peyorativa, ¿verdad? Incluso burlesca, donde decían que cómo es posible que en este momento la unidad de masa, en aquel momento, ¿verdad? La unidad de masa, que básicamente es la base de toda la mecánica. Si ustedes se ponen a ver todo lo que es potencia, energía, momento angular, todo eso depende básicamente de un patrón de masa. Y que ese patrón de masa en este momento no estuviera asociado, como lo estaba la velocidad de la luz, a la longitud de la velocidad de la luz, a una unidad o a una constante universal. ¿Por qué? Porque básicamente el BIPM lo que buscaba era que todas las unidades de medida estuvieran ancladas a una de las constantes universales para que no hubiera cambio y fueran totalmente estables a través de las civilizaciones. Y en el caso del prototipo internacional del kilogramo, básicamente era un artefacto que seguía siendo válido en aquel momento, ¿verdad? Ya para 1901, en la tercera reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas, se define el kilogramo como la unidad de masa.
Se han llegado a producir 80 prototipos del kilogramo, la mayoría han sido entregados a diferentes países y se verificaron aproximadamente cada 40 años. El 20 de mayo del 2019, es decir, hace poco más de un año, ¿verdad?, entró en vigencia una nueva definición del kilogramo. Actualmente, la definición del kilogramo no está basada en este prototipo. Estuvo hasta el 2019, ¿verdad? Pero ya hace más de un año aproximadamente esa definición cambió y se emplea básicamente una constante que se conoce como la constante H de Planck, que se cree que es más universal. Y eso entonces nos permite a nosotros emigrar a un sistema de unidades que podría ser más asociado con la metrología cuántica. Entonces, bueno, durante ese tiempo, antes de que llegara la constante de Planck, hubo muchos cuidados que hubo que tener con el prototipo. Y de alguna manera, todavía seguimos dependiendo de patrones de masa y por eso todo lo que es la estructuración de la metrología en masas se basa en artefactos y medidas materializadas. El IKP, que fue el prototipo internacional del kilogramo que funcionó hasta el 2019, básicamente era un prototipo conformado con platino e iridio con una altísima densidad, 21.500 kilogramos por metro cúbico, que es casi el triple de la densidad del acero. Se guardó en 3 campanas, como ustedes lo pueden ver por ahí, y fue almacenado junto a 6 copias. Las copias están ahí, son el K1, el 7, este que es el 841, chicos, es interesante, porque fíjate que este 841 tuvo un problema de nomenclatura. Realmente este era el 8, pero tiene un problema de que hubo un patrón que se repitió. Entonces, la nomenclatura que él tiene, o sea, el número con el que está grabado, no coincide con el que debió haberse grabado en el patrón, y para no tener que desecharlo, le llamaron el 841, ¿verdad? Está el 32, el 43 y el 47, y además hay patrones de trabajo como el 25, 9 y 31. Se almacenan en bóvedas similares a estas, donde todavía siguen estando activas en el BIPM. Ahora, cada prototipo de estos que todavía se utilizan a nivel primario tiene una indicación y tiene un certificado respectivo. Cada prototipo además tiene un error máximo de más o menos 1 miligramo respecto al IKP. Yo en algún momento de mi vida me di la tarea de coleccionar algunas fotografías de algunos de los prototipos de distintos países. Noruega, Rumanía, este último de acá es el de Canadá, el de NRC. Este, por ejemplo, acá es el de Inglaterra. Vean que el tipo de campana es un poquito diferente, ¿verdad? Y bueno, ahí hay algunas fotografías a nivel ilustrativo de los prototipos que se emplean en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Existen una serie de países que tienen copias de prototipos. Cada uno tiene un número. Y existe una historia interesante asociada a cada uno de esos prototipos, ¿verdad? Costa Rica no está aquí. Nosotros no tenemos un prototipo, ¿verdad? Hay muchos países que lo tienen. Por ejemplo, Israel el 71, la República de Corea, que sería el 39, y también tiene el 72, ¿verdad? República de Corea sería Corea del Sur. Corea del Norte, por ejemplo, tiene el prototipo 68, ¿verdad? Sudáfrica el 56. En Latinoamérica es interesante que México tiene el 21, por ejemplo, ¿verdad? Y no hay muchos prototipos en Latinoamérica tampoco, ¿verdad? Casi que los únicos países que han estado un poco metidos ahí son México y Brasil. Entonces hay una lista. De hecho, hay un registro de todos los prototipos, digamos, que tenemos. Y Estados Unidos tiene uno también, y Canadá también tiene uno. Estados Unidos tiene un número 20, como ustedes lo pueden ver por ahí. Bueno, resulta que hay algunos aspectos históricos que es interesante mencionar, ¿verdad? En el año 51, cuando a Alemania se le asigna el prototipo 52, ya que el 22 fue dañado en final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En Berlín, con la captura, digamos, de Hitler, se destruyó la ciudad de Berlín y se destruyó adicionalmente el prototipo 22. Entonces se le asigna un prototipo que es el 52 y adicionalmente se le dio el 55, ¿verdad? Que quedó en manos del PTB en el 1991. Y ya en el 87 el PTB recibe el 70. Alemania ha desarrollado mucho trabajo en el tema de metrología de masas, ¿verdad? Entonces se justifica el tener varios de esos prototipos. El 21 es interesante, chicos, porque el 21 se le fue asignado a México. Y resulta que en la Revolución Mexicana en aquella época se les perdió. Y fue apareciendo en un depósito de chatarra de cosas del Estado. Y había una caja que no podían abrir.
no podían votar porque era muy grande y no podían abrirla. Entonces mandaron a llamar a la gente del Senam para que fuera a revisar qué había dentro de esa caja y se encontraron el prototipo número 21. El prototipo número 21 participó en la primera intercomparación, pero no participó en la siguiente. Cuando lo fueron a desempolvar, el prototipo 21 resulta que estaba mejor ajustado que cualquiera de los otros que se habían conservado en el mundo. Y cuando les preguntaron a los mexicanos por qué fue eso, lo que dijeron es que nunca lo habían utilizado. Se había guardado prácticamente, estaba como nuevo. Entonces, hoy por hoy existe un puesto especial en el México, en el Senam, donde el puesto tiene como fin custodiar 24/7 el prototipo número 21, ¿verdad? Que actualmente es muy importante, ¿verdad? El 45 fue asignado a Argentina, pero se extravió en 1986, aparentemente fue tomado en tiempos de la dictadura, ¿verdad? Entonces, fueron tiempos muy difíciles y desde entonces Argentina no ha tenido prototipo. El 64 fue asignado a China y es interesante porque fue ajustado con diamante. China ha implementado tecnologías para construcción de prototipos más baratos, incluso utilizando otros materiales alternativos. Hay algunos que no se han asignado a algún país y hay otros que se han dañado o se han sacado de servicio o se han perdido por alguna u otra razón. El asunto es que estos prototipos en general han recibido 3 verificaciones. La primera de ellas entre final del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero en vez de emplear el prototipo se utilizó el número 1, no el IKP. La segunda se dio a mediados del siglo XX, fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, pero al final se concluye en 1953. Y la tercera, básicamente se dio entre el año 89 y el 92. Desde entonces no se ha hecho verificación. En principio habría una programada en el 2020. El tema es que ya al haber una redefinición del kilogramo ya no tiene sentido realmente hacer una verificación. Así que las 3 verificaciones quedaron como algo en la historia de la metrología, nada más, ¿verdad? Se utilizaron balanzas en su momento, que fue esta, la balanza de Bunch, ¿verdad? La balanza de Bunch es interesante porque es una balanza absolutamente mecánica, con la que se realizaron las primeras verificaciones. Curiosamente, en el año 49, el prototipo 9 de una de estas balanzas se cayó. Y en el 51 se cayó el 31. Estos accidentes no ocurrieron en otro lugar más que en el mismo BIPM, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en la Comet, en Costa Rica, en el laboratorio de masas que don Olman Ramos custodia, él tiene una pesa clase de 0, que es básicamente un patrón de muy alto nivel de exactitud que hay que manejar con mucho cuidado, porque si se cae se puede dañar permanentemente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Curiosamente fue el mismo BIPM que le ocurre esto, ¿verdad? Han habido evoluciones de estos patrones. De hecho, como ustedes pueden ver aquí, al inicio se encuentra el prototipo internacional en 1889 y cada una de las copias ha tenido una deriva. ¿A qué se refiere esa deriva? A un aumento de masa a lo largo del tiempo. Algunas copias, como el 43, fueron incluidas hasta 1946, pero si ustedes le prestan atención, muy en general, todos los prototipos han tenido una deriva positiva, es decir, han ganado masa con respecto al prototipo internacional del kilogramo. Entonces eso nos dio cabida para pensar que había un problema con el patrón de masa. Y de ahí surge la necesidad precisamente de crear un patrón nuevo. Y ese patrón nuevo que se crea precisamente es la redefinición que tenemos actualmente. Sin embargo, había controles, como ustedes pueden ver, sobre ese patrón de masa, ¿verdad? Esta es la definición actual del masa, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la unidad de masa del SI? ¿Cómo se define? Esta es la definición. La definición no es una definición, digamos, como que se entienda de buenas a primeras, porque implica tener un poquito de conocimiento de física moderna. Pero dice así: el kilogramo, que es la unidad de masa del SI, está definida como el valor numérico que toma la constante H de Planck de 6.6260715 por 10 a la menos 34, expresado en unidades Joule segundo, las cuales equivalen a kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 1, donde el metro y el segundo ya están previamente definidos en términos de la velocidad de la luz en el vacío y, en el caso del segundo, de la transición hiperfina del átomo de cesio. Entonces, claro, el tomar esta definición ya no es tan fácil porque como tomar un patrón de masa y poder reproducirlo, porque esto implica generación de nuevos experimentos. Y básicamente la metrología nos lleva a eso, cómo usted a partir de una definición teórica puedes construir lo que se llama un mise en pratique, que es básicamente
un experimento para poder medir la masa. En este momento hay dos formas para poder generar ese patrón de masa, que es básicamente una se llama la balanza de Kibble, que es básicamente una balanza donde se hace un equilibrio entre la fuerza magnética y la fuerza gravitacional. Y la segunda es lo que se llama el proyecto de Avogadro Internacional, donde básicamente se trabaja con otra constante que se llama la constante de estructura fina. La constante de estructura fina es una de las constantes más hermosas de la física porque lo que hace es estar relacionada en términos de otras constantes universales, ¿verdad? Hay un esquema general, digamos, ya teniendo un poco esa perspectiva de lo que es masa y de la evolución que tenemos hasta el día de hoy, hay un esquema general para poder diseminar el kilogramo. Y es el que quiero que veamos, ¿verdad? Este es el que más me interesa porque vamos ya a nivel práctico. ¿Cuál es este esquema? Básicamente para diseminar las pesas, o sea, para poder reproducir los patrones de masa, tenemos cajas como estas. Ahora les voy a mostrar la que tenemos en el laboratorio, donde ustedes pueden ver diferentes tipos de patrones. Los patrones hay de diferentes formas. Estos que están aquí abajo son de nomenclatura ASTM. Y estos que ustedes pueden ver a la derecha son patrones de nomenclatura OIML. Los de ASTM ya se usan poco, realmente ya tienen muy poco uso, y los que más se están empleando en este momento son los patrones asociados con la nomenclatura OIML por un asunto de precisión y también un asunto de disponibilidad comercial. Los patrones solo se generan en múltiplos de 1, 2, 2 y 5, es decir, usted puede tener una pesa de 1 gramo, de 2 gramos o de 5 gramos, pero no una de 3 ni de 4, al menos en lo que es la denominación OIML. Si usted tiene una década de 100 gramos, nosotros trabajamos décadas, la década de 100 gramos a 1 kilogramo incluye pesa de 100, 2 pesas de 200 gramos y una de 500. La década, la suma de 100 más 2 pesas de 200 más una de 500 gramos da 1 kilogramo. Eso es lo que nosotros llamamos década. Una década es un conjunto de 4 pesas que dan como resultado la suma de sus masas un valor múltiplo de 1. O sea, 1 kilogramo, 100 gramos, 1 gramo, un valor que empieza siempre con un múltiplo de 1. La pesa más pequeña que existe es de 1 miligramo. No hay pesas por debajo de eso. A pesar de que hay aplicaciones, por ejemplo, en medición de masas de diamantes, donde usted requiere masas más pequeñas. Y la pesa más grande que se puede producir es de 5 toneladas. Básicamente, aquí en este país no tenemos pesas de 5 toneladas. Lo máximo que llegamos es a 1 tonelada, pero por lo menos en algunos lugares como en México, la empresa Revuelta, por ejemplo, que calibra básculas camioneras, transporta pesas del orden de 5 toneladas, o sea, 5,000 kilogramos. Entonces, a ver, las pesas tienen una clase de exactitud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas pesas de 1 gramo, 2 gramos, 5, etcétera. Tienen un error máximo permisible en miligramos. Las pesas clase E0 son las pesas de más alto nivel de exactitud que existe y no se consiguen a nivel comercial. Eso es solamente pedido especial para laboratorio. Las que se consiguen a nivel comercial pueden ser E1 o E2. Y E1 o E2 sí se encuentra entonces en los catálogos, por ejemplo, de la OIML. Usted puede mandar y pedir y comprar juegos de pesas clase E1 o clase E2. El E0 solo con pedido especial. La clase E0 es más fina, es decir, tiene mayor nivel de exactitud que la E1 y que la E2. La E1 se utiliza para efectos de laboratorio, en lo que es diseminación, y la E2 se utiliza para calibración de balanzas de alto nivel de exactitud, como por ejemplo en el área farmacéutica. La E1, la clase E1 no se usa para calibrar balanzas y mucho menos la E0. La E1 solo se utiliza para guardar los patrones nacionales. Existen esquemas de diseminación como este que les muestro aquí, donde tenemos el prototipo internacional, sus respectivas copias. El PTB tiene todo un sistema a través del prototipo 52 y otros para poder dar trazabilidad y resolver las necesidades de los clientes en el tema de metrología de masas. ¿Cómo se clasifica? Vamos a hablar un poco ahora de la clasificación de las pesas de acuerdo con un IML y ASTM. Bueno, esta fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía me la envió una amiga en Sudáfrica, el laboratorio de Sudáfrica, el NMISA,
Y este es un juego de pesas clase E1 que utiliza Sudáfrica para su laboratorio y dar la diseminación. Pero en general las pesas se clasifican en 3 tipos, chicos. Extra fina, fina y media. Recuerden bien eso. Extra fina, fina y media. Son los 3 tipos. Y cada una tiene una aplicación. La pesa extra fina es para las aplicaciones más delicadas y de mayor exigencia. La fina es para aplicaciones de alta precisión. Y la media son las aplicaciones más ordinarias y convencionales, ¿verdad? Vean ustedes que en general las pesas tienen una forma cilíndrica. Algunas tienen un puntito aquí, como marcado. No sé si lo logran ver en esta. Hay un puntito. Si no, ahora que les muestro el juego mío, lo van a ver. Pero en general existen varias normas para poder generar pesas. La norma más común que vamos a utilizar es la norma de la UML R111. Yo les puse el documento de la R111 en mediación virtual, lo pueden descargar ahí, y ahí están las tablas de clasificación de pesas, las aplicaciones de las pesas y los errores máximos que tienen cada una de estas pesas. Esta es una clasificación internacional que va desde el E1 hasta el M3. Y esto es así, básicamente la E2 es de menor nivel de exactitud que una E1. Entonces un juego de pesas clase E2 se puede calibrar empleando como patrón un E1, un F1 empleando como patrón E2, un F2 empleando como patrón F1, hasta llegar al juego clase M3. Existen otras normas como la STM E61797, que define 7 clases. Ya esa no se utiliza, muy poco, prácticamente. Esa fue una norma internacional, pero muy poco ya. Todavía se consiguen pesas y se pueden seguir empleando para calibración de balanzas, pero ya no son tan populares. Y luego tenemos lo que es la clasificación NIST-F, que es para pesas de trabajo. Esas ya tampoco se usan mucho. Lo que más se ha popularizado es el uso de pesas OIML R111. Las extra finas se utilizan para asegurar trazabilidad de patrones nacionales. Básicamente es solo en balanzas de clase de exactitud muy alta o en aplicaciones de patrones nacionales se usan pesas extra finas, las finas para balanzas de clase de exactitud media y alta, y también en lo que es calibración de cristalería volumétrica, como por ejemplo matraces, probetas, ese tipo de instrumentación que se utiliza en laboratorios químicos sobre todo, se calibra empleando pesas de clase de exactitud fina y un método de calibración llamado el método gravimétrico. Y luego en exactitud media tenemos las pesas de trabajo y las ordinarias, ¿verdad? En general, la tabla de calibración de pesas que ustedes pueden encontrar en la UML es esta. En esta fotografía que ustedes pueden ver por arriba, podemos ver una pesa pequeñita de 1 miligramo, ¿verdad? Y una pesa de 100 gramos. Y podemos ver la diferencia, lo que es una pesa tipo, digamos, convertida en una latita, ¿lo ven? Que es básicamente eso, y la otra que es de forma cilíndrica. Aquí aparecen los valores nominales de la pesa. Y estos son los errores máximos en miligramos. Por ejemplo, si usted tiene una pesa de un kilogramo, clase de exactitud M1, el error máximo es de 50 miligramos. ¿Lo ven? Una M1. Una F2 de 1 kilogramo también tiene un error que es la tercera parte, son 16. Para ir de un salto a otro salto en nivel de clase de exactitud, básicamente hay un factor de 3 en el error. Por ejemplo, para esa misma pesa de 1 kilogramo en clase F1, el error es más o menos la tercera parte de 16, son 5. En E2 1,6 y la tercera parte 0,5 miligramos es la pesa, digamos, el error para la pesa más fina comercial que usted puede conseguir en 1 kilogramo. Hay clasificaciones intermedias como la M1.2 y la M2.3 que no existen para todas las pesas, sino para pesas de 50 kilogramos hacia arriba. Entonces, eso se utiliza en el tema de metrología de grandes masas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenía por ahí, chicos. No sé si hay algún comentario. Bueno, entonces voy a enseñarles por acá. Quería enseñarles un poco, un poco del equipo que nosotros tenemos aquí en el laboratorio para lo que es calibración de masas. Entonces, permítanme mostrarlo. No sé si lo lograrán ver por aquí. Voy a acomodar la cámara de la computadora un momentito, chicos. Y les muestro un poco por acá.
Esto que tenemos acá, por ejemplo, vamos a verlo, yo creo que ya que no pueden estar presencialmente aquí, es bueno que veamos un poco el equipo. Esto es una balanza digital, esta es absolutamente portátil y hay un detalle. Cuando usted quiere calibrar una balanza como estas, emplea patrones de masa, como esos que estuvimos viendo por ahí. Las balanzas se calibran in situ. ¿Qué significa? No es que usted lleva la balanza a un laboratorio para que la calibren y se la traen después, no. El laboratorio debe llegar al lugar donde usted trabaja, donde usted tiene la balanza y calibrársela in situ, ¿verdad? Y esta balanza, por ejemplo, tiene varias escalas. Vamos a encenderla por aquí, ahí lo pueden ver. Esta balanza tiene básicamente una división de escala de 1 gramo, ¿verdad? Para poder trabajarla se coloca sobre una superficie plana y lo que hacemos es en el botoncito de Tare, que significa básicamente ajuste a cero, la vamos a tarar. Las balanzas tienen todo un tema. Por ejemplo, esto que está acá, que lo voy a desprender, es lo que se conoce como el receptor de carga. Los receptores de carga, o este tipo de plato que ustedes pueden ver por aquí, tiene 3 tipos de forma. Puede ser cuadrado como este, o podría ser como en esta otra balanza que tengo por aquí, tipo redondo, tipo circular, ¿verdad? Algunas balanzas, por ejemplo, ciertas plataformas, no tienen ni la forma circular ni la forma rectangular, sino que lo que tienen es una forma triangular. Por el tipo de fabricación en casos muy especiales, ¿verdad? Pero la balanza comercial que usted puede comprar para joyería, para cualquier aplicación, digamos química, lo que usted quiera, siempre tienen ese par de formas. Por lo tanto, ¿dónde debemos pesar? Debemos tratar de pesar siempre en el centro. Hay un detalle importante, chicos. Cuando yo llego y quiero pesar algún objeto, que sea, cualquiera, no sé, por ejemplo esto, quiero colocarlo aquí, teléfono celular, me da un valor de masa, me indica 213 gramos. Eso que indica ahí no es realmente el valor de masa, sino es lo que vamos a ver que se denomina masa convencional. Es una especie de masa aparente. Todas las balanzas no miden masa, lo que miden es masa convencional. ¿Y qué es la masa convencional? Es como, para ponérselos en términos sencillos, la masa convencional es una referencia donde lo que hacemos es saber cuál es el valor de masa que va a equilibrar a esta masa, pero considerando que tiene una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, si esto tuviera una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aire fuera 1,2 kilogramos por metro cúbico, el valor que me indica la balanza sí sería la masa real. Pero si yo no puedo garantizar esas condiciones ambientales, ni puedo garantizar que la densidad de este cuerpo sea de 8.000 kilogramos por metro cúbico, lo que me da a mí es un valor de masa convencional, no un valor de masa real. Es decir, no es la masa de la segunda ley de Newton. Por ejemplo, eso aquí, en este instrumento, entonces, por más que yo lo ajuste, no me va a medir un valor de masa real. ¿Okay? Ahora, esta es otra balanza que quería también mostrarles a ustedes. Esta es una mucho más fina. Es una Mettler PE600. No sé si la logran ver por ahí, ¿verdad? Vamos a encenderla. Esta balanza Mettler PE600 básicamente tiene una capacidad de medición de hasta 600 gramos. Es una muy buena balanza. Es un poquito vieja, pero muy buena. No porque el equipo sea viejo quiere decir que sea malo, ¿verdad? Entonces, básicamente yo podría colocar un objeto sobre el receptor de carga y podemos ver ahí cómo cambia. Estas balanzas tienen aquí, digamos, un sistema de estabilización. No sé si lo lograron ver. Voy a volver a colocar el objeto. Ella tiene que regresar a cero. Hay que darle un tiempo. Ella tiene un tiempo de estabilización. Voy a colocar ahora el objeto. Aquí hay un circulito, como ustedes lo pueden ver. Cuando el círculo se apaga es porque ya la lectura que ella tiene es estable, 212,82 gramos. Ahora es interesante, aquí me mide 212,82 y la otra balanza medía 216. No sé si ustedes tienen ese mismo sentimiento que tengo yo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor correcto? ¿Cuál es el valor correcto? Para saber cuál es el valor correcto, entonces, ¿a quién le preguntamos? Bueno,
le preguntamos a la metrología y al proceso de calibración. Hasta que nosotros logremos calibrar esta balanza y determinar cuál es el valor de masa que indica en cada uno de los puntos, podremos saber cuál de los dos valores es el correcto. Les adelanto que la balanza ACULAB tiene un pequeño error, no la hemos logrado ajustar, entonces esta es la que sí hemos logrado ajustar, porque para ajustar la balanza ACULAB se necesita una pesa patrón que en este momento nosotros no disponemos, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es cuantificar el error de indicación y aplicar las correcciones respectivas, ¿verdad? Y estas balanzas, ¿cómo se calibran, chicos? Se calibran empleando juegos de pesas. Entonces quisiera mostrarles sobre el juego de pesas, uno de los juegos de pesas que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces, nosotros, el juego de pesas que tenemos es un juego de pesas clase M1. Para poder manipularlo, siempre es conveniente que ustedes utilicen guantes. ¿Por qué? Porque nuestros dedos poseen grasa, poseen suciedad que puede de alguna manera afectar el uso correcto de los patrones. Adicionalmente, es bueno que ustedes no coloquen directamente sobre la mesa los patrones, sino que ustedes utilicen, por ejemplo, una hoja blanca que los aísle para evitar que el patrón se dañe. Este es el juego de pesas que tenemos acá. Voy a abrirlo. Es un juego clase M1. Lo voy a mostrar aquí más de cerca. ¿Ven qué lindo? Este es el juego de pesas clase M1, ¿verdad? Y bueno, vamos por partes. Un juego de pesas incluye varias décadas. Casi siempre las décadas de los juegos de pesas se extienden desde 1 miligramo hasta 1 kilogramo. Esta pesa que ustedes pueden ver por acá es la pesa de 1 kilogramo clase M1, ¿verdad? Una pesa cilíndrica, no sé si logran ver ahí. Voy a darle vuelta para ver si lo logran ver ahí. ¿Qué logran leer? No sé si ven aquí una M, ¿verdad? La M es la clase de exactitud y esta es de 1 kilogramo. Entonces ahí viene grabado, ¿verdad? El 1 kilogramo, si ustedes le prestan cuidado. Esto que tiene aquí se llama cavidad de ajuste. La cavidad de ajuste muchas veces viene hecha de otro material y se utiliza cuando por alguna razón hay un desajuste en la pesa para poder ajustarla, ¿verdad? Entonces pueden verla, vean el tipo de pulido que tiene. Hay pesas más finas que esta, por ejemplo, las pesas clase F1 se hacen de otro material diferente, ¿verdad? Y además ese material tiene otro tipo de pulido, un pulido absolutamente más fino que este que nosotros podemos ver por acá. Pero estas son las M1, estos son 1 kilogramo. Esta pesa de aquí es de 500 gramos, lo pueden ver ahí. Voy a darle vuelta para que la puedan leer. 500 gramos, ¿lo ven? Clase M1, muy similar. Vean cosas que yo creo que es importante que vean. No es que sea de la mitad de la altura, ¿verdad? No es que sea de la mitad de la altura, porque lo que es la mitad es la masa, ¿verdad? No las dimensiones que crecen a la potencia cúbica, ¿verdad? Entonces, estos son 500 gramos. Y esto que tenemos acá son pesas de 200 gramos. Entonces, yo les voy a mencionar esto. Los juegos de pesas casi siempre, si están, digamos, con décadas completas, tienen 2 pesas de 200 gramos. ¿Cómo las puedo distinguir? Porque son pesas con masas certificadas diferentes, con incertidumbres diferentes. Bueno, esta pesa es diferente a esta por una marcación que viene a la par de la M. Vamos a ver si lo logro proyectar ahí. Es un punto que aparece ahí marcado a la par de la M aquí. Ahí aparece, bueno, cuesta un poquito verlo, ahí en la luz, no sé si lo logran ver. Ahí está el punto. Ahí se ve, ¿verdad? Pero esta no lo tiene. Esto de la metrología es de cuidado, chicos. Usted no puede llegar a calibrar a la carrerita, ¿verdad? Todo es de cuidado. Ahí lo pueden ver, este no lo tiene. Entonces, hay una que se llama el M y otra que se llama M punto. Entonces, digamos, el juego completo, que implica una década para que te sume un kilogramo, tiene que incluir además una pesa de 100 gramos, como esta que ustedes pueden ver aquí. Esta sí es más pequeñita, ¿verdad? Y ahí pueden ver ustedes la marcación de 100 gramos. Entonces, el primer, digamos, la primera década que yo tendría aquí
estaría conformada por la pesa de 500 gramos, vamos a colocarla por acá, 2 pesas de 200, una pesa de 100. Todo esto suma 1 kilogramo. Esto es lo que nosotros llamamos una década. Esta década suma lo que da la pesa de 1 kilogramo, que es esta que yo les había mencionado. Entonces, la suma de estas 4 da como resultado, entonces, la década de 1 kilogramo. Entonces, esta sería la década. Ahora, yo tengo la pesa de 100 gramos. Debería haber una década con pesas que sumen 100 gramos y de hecho la hay. Como ustedes pueden ver aquí, voy a mencionarles, aquí pueden ver la caja. En la caja tenemos más pesas, estas pequeñas. Esta pequeña que está por acá, por ejemplo, esta es una pesa de 50 gramos. Se las voy a acercar para que la vean. 50 gramos, ¿lo ven? Esto que ustedes ven aquí arriba, como una pasta que tiene la pesa, esa es básicamente la cavidad de ajuste. Ella recibe un ajuste con masa adicional. No se ve muy linda, pero lo que interesa es que ese valor de masa esté certificado. Si este valor de masa se les cae, hay que volver a calibrar la pesa y ajustarla. Esta es una pesa de 50 gramos. Ven qué belleza. Ven qué linda, ¿verdad? Entonces vamos a colocarla de 50 gramos aquí en la hoja de papel. ¿Verdad? Tenemos, si hay de 50, tienen que haber 2 pesas de 20. 2 pesas de 20, porque en los múltiplos de 2 tiene que haber una de 20 y una de 20 puntos. Aquí no es tan fácil distinguirlas, pero si ustedes les prestan cuidado, la ven con calma, esta pesa tiene un punto ahí a la par de la M. Voy a rotarlo ahí para ver si lo logran ver. Ahí, contraluz, se puede ver. Ahí tiene el punto en esta parte. Hay que verlo con calma, ¿verdad? Esta tiene punto y la otra no tiene punto. Si ustedes la ven con calma aquí, esta no tiene el punto. ¿Verdad? Si las ven juntas, es bueno que las pesas nunca se rayen entre sí, pero voy a colocarlas cercanas para que las vean. Esta tiene el punto, esta de aquí, y esta no lo tiene. Estas son pesas de 20 gramos. Si tengo pesa de 50 y 2 de 20, tiene que haber una de 10 gramos. Ya la de 10 gramos es bastante más pequeña, chicos. Vean, compárenlo con los dedos míos, ¿verdad? Esta es una pesa de 10 gramos. ¿Verdad? Una pesita de 10 gramos. La pesa de 10 gramos tiene un detalle, no sé si lo logran ver con respecto a otras pesas. Esta es de 10 gramos, se ve ahí, ¿verdad? Si ustedes la comparan, por ejemplo, comparémosla con la de 20 puntos. No sé si ustedes logran ver algo diferente, que noten diferente. ¿Qué notan diferente? Que no tiene el ajuste. No tiene cavidad de ajuste. Las pesas que tienen cavidad de ajuste son hasta 20 gramos. Ya la de 10 gramos no tiene cavidad de ajuste. ¿Y qué pasa si se daña la de 10 gramos? Y se bota y se compra otra nueva, ¿verdad? Entonces vean ustedes acá. Quiero que vean ahora esto aquí, con mucho cuidado. Esta es la pesa de 1 kilogramo, ¿verdad? Esta es la pesa de 1 kilogramo, la que tengo atrás. Aquí tengo la década que va 500, 200, 200, 100 gramos. Ahí está, esta es la década, primera década. Tengo una segunda década, que básicamente esta segunda década implica una pesa de 50, 2 pesas de 20 y una de 10. La suma de estas 4 pesas de la década tiene que dar los 100 gramos que están acá. Entonces hay una relación. Si usted coloca las pesas en este orden, la pesa más grande de la década, la suma de esas 4, tiene que dar la mínima de la década siguiente. La suma de estas 4 tiene que dar la pesa que sigue. Como yo no tengo décadas por encima del kilogramo, y hasta ahí llego, pero si yo tuviera pesas individuales, por ejemplo, de 2 kilogramos, de 2 kilogramos y de 5 kilogramos, entonces esta podría colocarla aquí y conformar una nueva década que termine entonces en 10 kilogramos y así sucesivamente. Después de 10 seguirían décadas hasta 100 kilogramos, hasta 1 tonelada y después de 1 tonelada ya solo llega a pesas de 5 toneladas. Las pesas de más de 20 kilogramos no se pueden levantar a mano, chicos. Ten mucho cuidado. Algunos fabricantes tienen pesas de 25 kilogramos. Si se emplean, hay que usarlas con mucho cuidado y se requiere un entrenamiento especial para su manejo, ¿verdad?
Ok, habíamos quedado en 10. Ahora vean qué interesante. Tengo ahora este jueguito de pesas más chiquitito. Vean qué cosa más hermosa. Estas pesas, las que son más pequeñas, las puede uno manipular utilizando una pinza. Voy a sacar la pinza. Ya se las voy a enseñar más de cerca. Y esto ya sí es, no sé, a ver, esto es como, ¿cómo les digo? Como la ópera, ¿verdad? Esto es como Pink Floyd, no es para todo mundo, no es para todos los gustos, ¿verdad? El que logra apreciar la belleza, bueno, y el que no, yo también lo voy a entender, no los voy a ¿cómo se llama? A juzgar por eso. Pero si ustedes le prestan atención, vean el tamaño, esta pesa que usted tiene aquí, esta chiquitita, que tiene aquí. Es una pesa de 5 gramos. Voy a tratar de acercársela a ver si se puede ver. 5 gramos. Cuesta un poco verlo porque ya está marcada muy pequeña. Esta pesa es de 5 gramos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden dimensionar ahí el tamaño de esta pesa. La que sigue aquí es de 2 gramos. Está aquí chiquitita. 2 gramos. Y la pesa de 2 y la que sigue tienen un punto en medio, una graduación que no es tan fácil de ver. Hay que verla contra luz y hay que tener ahí cuidado para poder verla, pero tienen que ser absolutamente distinguibles. Esta es la de 2 gramos y esta es la de 2 gramos punto. La de 2 gramos punto tiene un punto que se puede ver, pero solo contra la luz. Okay, bueno. Esas son cosas que se verían mejor a nivel presencial o con otra cámara. Y esta belleza que ustedes vean, esto de aquí es una pesa de 1 gramo. No sé si logran sensibilizarse ante eso, ¿verdad? Esto es 1 gramo. Básicamente, la pesa de 1 gramo es la pesa cilíndrica más pequeña que se fabrica dentro de la UML. La UML no fabrica pesas de forma cilíndrica al menos que tengan un tamaño menor a 1 gramo. Entonces, esto conforma una nueva década. ¿Cuál década es esta? Tenemos 1 gramo, 2 gramos, 2 gramos y 5 gramos conforman la década para 10, ¿lo ven? Entonces, aquí tengo 3 décadas. La década que va de 1 gramo hasta 5 gramos, que se llama década de 10 gramos, porque suma 10. La década de 100 gramos, ¿lo ven? Y la década que suma hasta 1 kilogramo. Aquí tenemos 3 décadas y una pesa individual de 1 kilogramo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Ok, ahora, ¿hay pesas menores a 1 gramo? Sí las hay. Tenemos lo que se llaman las pesas, digamos, en forma de placa. Entonces, por acá, estas pesas son marca Kern y la Kern nos da un código que voy a enseñárselos por acá, para que lo puedan ver bien, de las formas de las pesas. Entonces nos dice a nosotros, bueno, y si la pesa es de forma pentagonal, como lo pueden ver aquí, o sea, en forma de un pentágono, entonces esa pesa es de múltiplo 5, sería 500 gramos. Si la pesa es de forma cuadrada, es de múltiplo 2, 200 miligramos. Si la pesa es de forma triangular, como lo pueden ver ahí, es una pesa entonces de múltiplo 1, porque es de 100 miligramos. Y aquí vean que entonces tenemos una nueva década. O sea, la década conformada por un pentágono, 2 cuadrados y un triangulito, básicamente forma una década de ¿cuánto? De 100 miligramos. ¿Y dónde está esa década? Vamos a sacarla un momento. Esa década la pueden ver ustedes. Ruego un poco de paciencia aquí. Aquí la pueden ver. Voy a acercar un poco más el juego de pesas para poder verlo con un poco más de claridad. Entonces aquí, esto que ustedes pueden visualizar acá, es básicamente la misma nomenclatura que Kern nos da para estas pesas, entonces está en el mismo orden. Esto que está aquí, por ejemplo, no sé si lo ven, es una placa. Esta placa que ustedes pueden ver aquí es de forma pentagonal. Esta forma es 500 miligramos, esto es medio gramo.
se toma básicamente como de uno de los extremos. Esto es 500 gramos. ¿Verdad? Tenemos pesas de 200 miligramos. Hay que manejarlas con cuidados porque tienden a caerse. Si estas se caen, no es grave, pero no es bueno que se caigan porque se pueden ensuciar y entonces hay que hacerles limpieza. Esta es de 200 miligramos, ¿lo ven? La placa. Ahora hay una que es la de 200 miligramos, punto. ¿Cómo la distingo? Bueno, la de 200 miligramos, punto, es esta. ¿Cómo la distingue uno? La distingue porque esta pesa en el fondo tiene una pequeña abolladura central. Es decir, tiene una marca muy menor, ahí tal vez se pueda verlo, una abolladura pero leve. Esa abolladura leve es la que indica el punto. Esa pequeña abolladura es la que hace que se distinga una de la otra. Esta que tenemos aquí corresponde a una pesa de 100 miligramos, ¿ok? Entonces, estas 4 no las voy a sacar porque requiere un montón de trabajo, pero estas primeras 4 conforman entonces una década más, una cuarta década más pequeña. Y ahí podemos ir siguiendo porque tenemos década de 50 miligramos, 20 miligramos, 20 miligramos, punto, y 10 miligramos, chicos. Voy a mencionarles, voy a sacar solo una de estas. Esta ya sí hay que manejarlos con mucho más cuidado. Estos son 10 miligramos. 10 miligramos es algo muy pequeño, ¿lo ven? Es forma triangular, es muy pequeña, ¿verdad? No sé si ustedes logran dimensionar que son 10 miligramos, es casi nada, ¿verdad? Y además existe una última década que implica pesas de 5 miligramos, 2, 2 y 1 miligramo. El miligramo, chicos, es la pesa más delicada que hay. Entonces es esta que está aquí. Yo les decía a mis grupos anteriores que solo los que se portaban bien les daba chance de jugar con el miligramo. Ahora, el miligramo casi no se ve. Es muy pequeña. Este es el miligramo. El miligramo es la pesa más pequeña que se fabrica con las tecnologías actuales. Este tipo de pesas entonces conforman una década más. Es decir, ahí tenemos 3 décadas. 3 décadas más otras 3, este juego tiene 6 décadas más una pesa de 1 kilogramo. Eso es básicamente los patrones clase M1 con los cuales nosotros vamos a realizar la calibración de las balanzas de laboratorio. ¿De acuerdo? Ok. ¿De qué material son esas más pequeñitas? Las más pequeñitas se hacen de un material que se llama la alpaca. Hay varios materiales de las que se hacen. Pueden hacerse de alpaca, pero también se hacen de latón. De hecho, no es el mismo material el que usamos para las pesas cilíndricas que para las pesas de placa. Muchas veces el material de pesa de placa cambia. Y hay algunas que tienen forma de alambre. Este tipo de material, el que utilizan estas pesas, claro, estas son pesas alemanas, marca Kern, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que... O sea, hay cosas que uno en metrología, señores, tenemos que hablar sin prejuicios. Los alemanes nos superan tecnológicamente en el tema de metrología. Tal vez nosotros podamos superarlos en otras cosas, ¿verdad? Pero en metrología al menos, ellos ya tienen muchos años más que nosotros. Entonces ellos han logrado construir pesas de este tipo con densidades de 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Para qué? Para que nos pueda dar el valor de masa convencional. Porque básicamente cuando usted coloca este tipo de patrones nos da el valor de masa convencional. Eso no ocurre con las pesas pequeñas. Las pesas pequeñas, como tienen otra densidad diferente, están hechas de otro material, no nos dan ese mismo nivel de precisión. En juegos de pesas, digamos, de clases de exactitud mayores, los materiales pueden ir cambiando. Estas pesas no es conveniente apilarlas. Hay gente que las apila, es decir, coloca una encima de la otra. Aquí no, esto no se puede hacer porque las puede rayar. No se golpean. Si se caen y se hacen abolladuras, entonces hay que volver a calibrarlas, ¿verdad? Hay que manejarse con cuidado. Nunca, digamos, tocarlas directamente con los dedos porque quedan manchas. Y luego, para limpiarlas es todo un proceso, porque esto no se puede lavar con agua y jabón, sino con un poquito de alcohol. Básicamente lo que hacemos nosotros es una limpieza, utilizando franela.
y entonces lo que se hace es que se deja un lapso de tiempo que más o menos son 24 horas en un ambiente totalmente limpio, a que básicamente se seque totalmente y ya podamos volver a utilizarlas, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces voy a dejar estas pesas aquí. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Quiero hablar un poco de cómo se calibra una balanza, chicos. ¿Cómo se calibra una balanza? Para poder calibrar una balanza tenemos que hablar un poco de cómo se clasifican las balanzas. Entonces quisiera que viéramos lo siguiente. Para clasificar balanzas, nosotros vamos a utilizar un documento que se llama la Recomendación Internacional R76. Entonces, hay 3 documentos que se emplean en metrología de masas. Vamos a ver. Uno es la UML R76, que vamos a ver ahorita. El segundo es la UML R111, que es una recomendación internacional, que nos dice a nosotros cuáles son los errores máximos permisibles para estas pesas. Y el tercero se llama la guía SIM para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Los 3 documentos los pueden descargar de la mediación virtual. Yo no voy a hacer un resumen porque me parece que sería muy pedante hacer un resumen si tengo los documentos de referencia, ¿verdad? Mejor usémoslos, sepamos dónde están las ecuaciones y qué nos dicen los documentos desde primera instancia. Entonces, voy a mostrarles por acá la UML R76. La UML R76, vamos a ver. No sé si la logran ver, chicos. ¿La ven? Sí, ahí. Esta es la página 27. Ahí está todo el documento. El documento habla un montón de especificaciones técnicas, pero la que quiero que vean es esta, aquí. No sé si lo logran ver. Hay 4 tipos de clase de exactitud. 1, 2, 3 y 4. El 4, o sea, el 1, 2, 3 y 4 y números romanos, y el 4 no es IV, sino 4 Is, ¿verdad? Básicamente, esa es los 4 tipos de clase de exactitud. La exactitud más alta se llama especial, la segunda alta, la tercera media y la cuarta ordinaria. Entonces, para poder calibrar una balanza, lo primero que nosotros hacemos es clasificarla, señores. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco o a ver cómo es el proceso de clasificación de una balanza. Para ello, vamos a clasificar la balanza Mettler que yo tengo por acá. Para ello, vamos a proyectar aquí la pizarra y vamos a hacer algunas anotaciones que yo creo que son importantes. Muy bien, entonces, no sé si logran ver ahí bien la pizarra. Vamos a ver, voy a proyectarla. Ahí ya se ve la pizarra, ¿verdad? Ahí está el open board. Entonces, vamos a ver. Yo quiero calibrar una balanza marca Mettler, modelo P600. Esta balanza tiene 2 características. Una capacidad máxima que es de 600 gramos y una división de escala que es de 0,01 gramos. Entonces, en la calle, en la práctica, cuando usted quiere hablar de una balanza, de la especificación de una balanza, la especificamos de esa manera, señores. O sea, cuando usted le dicen, vea, yo tengo una balanza de 600 por 0,01 gramos, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Que este primer dígito que está acá es lo que nosotros llamamos la capacidad máxima. La vamos a llamar MAX. Eso se llama capacidad máxima. Y esto que está aquí se llama división de escala, que es básicamente el mínimo intervalo de verificación, E. Esa es la balanza que tenemos ahí. Entonces, lo primero que usted va a hacer con esta balanza es calcular una cosa que se llama el número de intervalos de verificación, que es la capacidad máxima dividida entre la división de escala. Entonces, vamos a tomar los 600 gramos que tiene la balanza de capacidad máxima y lo vamos a dividir entre 0,01 gramos. Eso nos va a dar un número adimensional, porque se van las unidades, y ese número es 60,000. 60,000. Entonces, ¿para qué me sirve ese 60,000? Ok, vayámonos entonces a ver ese 60,000 en la UML R111. Resulta que dependiendo del número de intervalos de verificación, hay un mínimo y hay un máximo, así usted clasifica esta balanza. Entonces, si a mí me dio 60,000, ¿dentro de qué clase de exactitud creen que cabe esta balanza? Señores, alguien que me diga.
Especial, alta, media u ordinaria. ¿Qué creen? ¿Cuál sería? Si a mí me da 60,000, ¿por dónde tengo que entrar? Tengo que fijarme en estos valores, chicos. Tengo que fijarme en estos valores, pero tengo que fijarme en el E. Como el E mío es de 0,01, está en este rango. Está en este rango de aquí. Entonces, cuando el valor mínimo es 100 y el valor máximo es 100,000, yo tengo 60,000, entonces yo caigo dentro de clase de exactitud alta. Esa balanza que yo tengo ahí es de clase. Profe, creo que no está mostrando lo que... No se ve. Los... Vamos a volver ahí lo ven, la UMLR 111. Ya ahora sí, ya ahora sí. Ahora sí, sí. Perdón, pero ahí está. Entonces, vamos a ver, si a mí me dio 60,000, ¿dónde cae? Cae en clase 2, ¿lo ven? Porque estoy entre menor a 100,000 y mayor a 100. Y mi división de escala es de 0,01. Está, entonces, estoy en ese rango, valor de división de escala, estoy entre 100 y 100,000. Entonces, la clase de exactitud de mi balanza es clase 2. Y el valor mínimo es de 20. Entonces, vamos a hablar un poco. Las balanzas tienen una capacidad mínima. Es decir, un valor por debajo del cual sus mediciones ya no son confiables. Entonces, siempre que usted va a realizar la calibración, debe clasificarla, o sea, saber cuál es la clase de exactitud y luego determinar la capacidad mínima. Entonces, ya vamos a determinarla, vemos que es 20 por E. Eso sale de esa tabla de la UMLR 76. Entonces, ahí ven la pizarra, todo, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace aquí, entonces, con esta balanza es que se hace una clasificación. Entonces, usted dice que esta balanza se clasifica como clase 2, o sea, high, según la UML R76, ¿verdad? Y la capacidad mínima de esta balanza, vamos a decir que es 20 por E. Como el E, en este caso, vale 0,01 gramos, si usted multiplica 20 por 0,01, nos da que la capacidad mínima es de 0,2 gramos, o sea, 200 miligramos. Significa que para poder medir esa capacidad mínima, usted necesita una pesa de 200 miligramos. Esa sería, o sea, esa balanza, si usted le coloca pesas por debajo de 200 miligramos, el resultado que usted va a medir no es confiable, tiene problemas de precisión. Es más, podría ser que ni siquiera mida. Si mide, mide con baja precisión. Entonces, esa balanza no se recomienda para poder medir masas por debajo de 200 miligramos. Muy bien. Otro concepto, dependiendo de la clase de exactitud, hay patrones que se pueden utilizar. Por ejemplo, si usted tiene una balanza clase 1, es bueno utilizar patrones de clase de exactitud E2. Las pesas, digamos, las pesas tienen una clase de exactitud y las balanzas tienen otra clase de exactitud. La balanza tiene clase de exactitud 1, 2, 3 o 4. Pero las pesas tienen 3 clases de exactitud: extra fina, que son las E, fina, que son las F, y ordinarias, que son las M. Una balanza clase 2 podría calibrarse con pesas F1, incluso con pesas F2 o, dependiendo, incluso con M1. Nosotros vamos a calibrar esta clase 2 con M1 porque no tengo pesas F2. Una clase 3 es conveniente calibrarla con pesas clase M1 y M2, ¿verdad? Y una clase 4 con pesas clase M3. Si yo no tuviera clase M3, pero tengo clase M2, podría emplearla en esta balanza. No es lo mejor, pero se puede emplear. Nosotros, por un tema de infraestructura, no tengo pesas F2, pero tengo pesas M1. Es lo más fino que yo tengo para poder calibrarla.
Entonces, por una razón de recursos, voy a utilizar el M1. No es lo mejor, estamos de acuerdo, pero yo les voy a ser honesto, es la que tengo en este momento, ¿verdad? Para poder realizar la calibración de una balanza se realizan 3 pruebas, chicos. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerlo en color rojo. Para calibrar una balanza, se realizan 3 pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Número 1, no necesariamente hay que hacerlas en este orden, pero la primera se llama prueba de repetibilidad. La prueba de repetibilidad consiste en aplicar una carga sobre la balanza con una indicación, digamos, varias veces. Puede ser hasta unas 10 veces. Usted calcula, o sea, usted la aplica varias veces en la balanza. La carga, lo ideal es que sea por lo menos de un 50% de la capacidad máxima de la balanza. La segunda de las pruebas que nosotros vamos a emplear para calibrar una balanza se llama prueba de excentricidad. La prueba de excentricidad se realiza colocando en varias partes del receptor de carga la pesa. Entonces vemos si mide igual en el centro que en los extremos. Y la tercera prueba es lo que llamamos la prueba de error de indicación. Que no sé si ustedes lo sentirán a esta altura del curso, espero que sí, ¿verdad? Pero las pruebas de error de indicación me miden a mí la diferencia entre un valor de un patrón y una indicación que yo coloco sobre la balanza, parecido como lo hacemos en un vernier, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 pruebas. Ahora, ¿cómo realizar estas pruebas? Entonces, vamos a ver, empecemos con la prueba de repetibilidad. Yo creo que esto es importante antes de calibrar. La prueba de repetibilidad, de acuerdo con la guía SIM, y aquí se las voy a simplificar, en la guía SIM ya ustedes podrán leerlo con más detalle ahí, pero parte de lo que usted tiene que hacer como ingeniero es aprender a tener los documentos de referencia y usarlos, ¿verdad? Entonces, la prueba de repetibilidad, vamos a decir que usted la va a realizar en 2 puntos. En una carga del 50% de la balanza y en una carga del 100% de la balanza. Como la balanza tiene 600 gramos de capacidad, el 50% de 600 gramos van a ser de 300 gramos. Y en el caso del 100% son 600 gramos. Como ya vimos las pesas que pueden de las que contamos, para poder formar 300 gramos, yo no tengo pesa de 300, pero puedo usar la de 200 gramos, que es de la década de 1 kilogramo, más una de 100. Coloco las 2 pesas sobre el receptor de carga. ¿Cuántas veces? Podemos aplicar la prueba de repetibilidad tal vez unas 10 veces al menos. Y si quieren más también, ¿verdad? Para ver cómo se comporta la balanza. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar entre medición y medición? Depende de la estabilidad de la balanza. Si la balanza tiene una estabilidad, espera que estabilice y anota el resultado. Para el caso de 600 gramos, utilizamos la pesa de 500 gramos y la de 100. La suma de esas dos forma 600 gramos y colocando 10 veces tanto la primera carga como la segunda, vamos a realizar la prueba de repetibilidad. La prueba de repetibilidad se puede hacer en otros puntos. Sí, se puede hacer en otros puntos. Entre más puntos lo hagas, mejor. Pero en la práctica, con esos 2 puntos, usualmente tiende a ser suficiente. Y tenemos también otra prueba que nosotros realizamos, es lo que se llama la prueba de excentricidad. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver con más detalle en la guía SIM, pero vamos a explicar en qué consiste esta prueba de excentricidad. La prueba de excentricidad, señores, consiste en lo siguiente. Voy a proyectar por aquí la cámara. Muy bien, todos me ven aquí, ¿verdad? Voy a tomar el receptor de carga de la balanza, es esto. Cuando yo coloco la pesa aquí en el centro, o sea, yo voy a hacer una calibración, entonces coloco mi pesa aquí en el centro. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo pesar en el centro que pesar en esta esquina, en esta otra esquina, en esta esquina y en esta esquina. Puede ser que aquí la indicación dé diferente a si yo peso aquí, o peso aquí, o peso aquí, o peso aquí. La prueba de excentricidad lo que procura es que usted coloque una carga aquí en el centro de la balanza, donde tengo el dedo,
Luego, en este extremo, ven que aquí hay como un círculo, ¿verdad? Entonces, cercano a este punto extremo. Luego en este otro punto, en este punto y en este punto, y ve si hay una diferencia entre las indicaciones que usted tiene en cada uno de esos puntos. Para realizar esa prueba de excentricidad, se realiza con una tercera parte de la capacidad máxima, por lo menos una tercera parte. O sea que si esta balanza que voy a calibrar es de 600 gramos, debería usar una pesa de la tercera parte, que son como 200 gramos. ¿Qué pasa si usted tiene una balanza como esta de aquí, donde el receptor de carga es cuadrado? Bueno, si el receptor de carga es cuadrado, colocamos la pesa en el centro y luego a la mitad del trayecto entre el centro y una esquina. Es decir, usted coloca la primer pesa en este punto central, centralmente la carga de excentricidad, y después puedes colocarla por aquí. Nadie está midiendo con una regla calibrada donde colocamos la pesa, es un tema más de práctica, ¿verdad? Entonces, colocamos la pesa aquí, o sea, usted, si digamos hiciera la prueba de excentricidad con 500 gramos, colocamos la pesa aquí, luego la mueves a este extremo, no la vas a poner aquí en el borde, ¿verdad? No, no, aquí, luego en este otro lado, luego aquí abajo y luego aquí. Entonces usted la coloca y determina las diferencias que pueden haber entre las indicaciones en el centro y los extremos. Entonces, para poder determinar la carga, veámoslo aquí, no sé si ahí logran ver la pizarra, ¿verdad, chicos? Sí. Okay. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, vean, significa que la prueba de excentricidad, si usted quiere determinar la carga de la prueba de excentricidad, L excentricidad es carga de la excentricidad, debe ser mayor o igual que la tercera parte de la capacidad máxima de la balanza. Si tu balanza es de 600 gramos, entre 3, esto te da 200 gramos. Significa que la carga de excentricidad que nosotros tenemos que emplear es 200 gramos, y esto perfectamente lo podemos lograr con una única pesa de 200 gramos. Es decir, aquí no tenemos que hacer ninguna otra combinación extraña. Y la tercera prueba con la que uno realiza la calibración de una balanza es la más importante. Se llama la prueba de error de indicación. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba de error de indicación? Hay varias formas de hacerla. Yo les voy a indicar o les voy a explicar la mejor forma de hacerla. O sea, si usted tiene los mejores recursos, esta es la mejor forma de hacerla. La prueba de error de indicación, yo siempre recomiendo que siempre que usted pueda la haga. Primero en la capacidad mínima, es decir, en 0,2 gramos, para lo cual usted emplea la pesa de 200 miligramos. Y luego, usted hace lo siguiente. Como la capacidad máxima que usted tiene es de 600 gramos, agarre y tome la capacidad máxima, divídala entre 10 y hace incrementos de 60 gramos. Estos son los incrementos. Eso es para poder completar, aparte de la carga mínima, 10 puntos adicionales que lleguen hasta la carga máxima. Es decir, usted calibra en 60 gramos, el incremento 60 más 60 son 120, 180, 240, 300 gramos, 360 gramos, 420 gramos. Corramos esto. Podemos hacer 480, 540 gramos y por último 600 gramos, que sería la capacidad máxima. Si usted siente que 600 gramos es mucho o puede sobrecargar la balanza, puede hacerlo un poquito más bajo, 590 si quiere, ¿verdad? O algo así. Ya queda a criterio suyo, ¿verdad? Y entonces estos puntos tenés que conformarlos con los juegos de pesas que tenemos ahí. Entonces se hace una distribución de pesas. Vamos a ver. Si usted quiere 60 gramos, como ya conocemos la década, sabemos que tenemos 50 y 10. Si usted quiere 100 gramos, vas a usar la pesa de 100 y la de 20 para formar 120 gramos.
180 habría que hacer una marimba de pesas, por decirlo así, si me disculpan el término, porque son 100, 50, 150, hay que usar la de 20 para llegar a 170 y una de 10. Entonces, para generar este punto, usted tiene que colocar 4 pesas sobre el receptor de carga. 240, ¿con qué lo podemos hacer? Con una pesa de 200 gramos y con una pesa de 20 y luego la de 20 puntos. Cuando usted tiene que elegir, indique cuándo es de 20 puntos y cuándo no. Yo el punto lo indico con un asterisco. Entonces, 220 y 20 puntos me da 240. 300 gramos sería la pesa de 200 más la de 100. La de 300, podría usar 200 puntos también, pero por un tema de orden voy a usar primero las que no tienen punto y si requiero una adicional, uso la del punto. En 300 gramos podemos tener 100 gramos, 200 gramos, 360, perdón, más los 100 gramos, más 50 más 60, ¿me explico? O sea, usted tiene que ir haciendo una distribución para ver cuáles pesas coloca. En 420 tendríamos que colocar 200 asterisco, 200 puntos, ¿verdad? Más la pesa de 20 gramos. En 480 tendríamos que colocar 200 gramos asterisco, 50 gramos, 20 gramos, ahí tengo 470. Dime, ¿estamos una de 10? En 540 tengo una pesa de 500 gramos y lo que hago es añadir las dos de 20 y 20 gramos asterisco. Y en 600 es muy fácil porque son los 500 gramos más una de 100 gramos. Eso se llama distribución de pesas. ¿Está bien? Profe, ¿y cómo se hace para distribuirlas, pero en la superficie? Porque, digamos, hay unas que son 10 veces más grandes que otras. Correcto. Entonces, Sí, ¿cómo las centro? Excelente pregunta, don Mario. Eso es una buena pregunta. Resulta que uno lo que hace es procurar que queden lo más cercanas al centro, pero de tal manera que el centro de masa quede en el centro de la balanza. Entonces, vamos a ver si les muestro aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, supongamos que tengo esta balanza, está apagada, ¿verdad? Está apagada, no está indicando, pero solo para mostrar la distribución, ¿verdad? Voy a tomar solo el receptor de carga aquí. Solo voy a tomar el receptor de carga. Supongamos que usted quiere colocar 540, entonces colocamos 500, pero necesitas dos pesas de 20, entonces tratad de colocarlas a los lados, una aquí y otra acá, no sé si lo logras ver, ¿verdad? De tal manera que la pesa más grande quede lo más cercana al centro de la balanza. ¿Verdad? Entonces, procuramos que el centro de masa de toda la carga que usted coloque quede lo más cercana al centro de la balanza. Eso es lo que uno procura, digamos, en esa prueba de error de indicación. ¿De acuerdo? Si es una sola carga, la colocamos en el centro, pero casi siempre usted tiene que colocar más cargas. Entonces, tenemos que hacer una distribución de tal manera que el centro de masa se acerque más al centro. Hay varias formas de hacer la prueba de error de indicación y mucha gente no sabe. Se puede hacer por histéresis, por ejemplo, se puede hacer cargando y descargando la balanza. Lo ideal en esta prueba es que usted carga la balanza, retira las pesas, se espera que la balanza vuelva a cero y calibre el siguiente punto hasta llegar a alcanzar todos los demás puntos de calibración. Se registran las condiciones ambientales al inicio y al final de la calibración, porque todo eso nos va a servir para poder estimar la incertidumbre de medida. Entonces, básicamente esa es la ejecución. Calibrar balanzas es eso, chicos. Ahora, uno podría pensar un poco más y decir, bueno, aquí yo tengo un juego, por ejemplo, hasta 1 kilogramo. Pero, por ejemplo, si yo quiero calibrar la balanza Kulap que yo les enseñé, esta de acá, que llega hasta 5 kilogramos, yo tengo problemas de limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué tengo limitaciones? Porque esta balanza que yo tengo aquí puede llegar hasta 5 kilogramos. Entonces yo necesito más patrones, en este momento no dispongo. Como no me alcanza este juego, necesitaría un patrón de 5 kilogramos y de ser posible patrones individuales de 2 kilogramos, 2 y 2 puntos, ¿verdad? Y si uno logra conformar ese juego de patrones, entonces ya sí podríamos llegar a calibrar bien esta balanza.
De momento, solo se podría calibrar en un rango más limitado. La balanza no necesariamente hay que calibrarla hasta la capacidad máxima. Usted habla con su cliente. Usted le dice, mire, vea, ¿hasta qué punto usted necesita calibrarla? Por ejemplo, si es un cliente que lo que hace es vender carne y él nunca vende más de 5 kilogramos, porque es lo máximo que vende, entonces si tiene una balanza de 20 kilogramos, ¿para qué la vas a calibrar hasta 20? Ahora, si en un caso particular va a usarla por encima de 5 kilogramos, es bueno que tenga un punto de calibración por arriba, entonces se habla. Luego, cosas que me han pasado en mi experiencia laboral, chicos. Una vez yo tuve un cliente que compró una plataforma de 1000 kilogramos, cuya división de escala, no me acuerdo, eran como 100 gramos. Sí, pero él quería medir cositas de 500 gramos. Y no puede, porque no le da la plataforma. Estaba por debajo de su capacidad mínima. Entonces también es bueno educar al cliente y decirle, vea, si usted quiere una balanza que le mida cosas grandes, compre una plataforma. Si usted quiere medir cositas que son bolsitas de producto pequeñas, del orden de 100 gramos, entonces se compra una balanza fina. Porque uno no puede tener una balanza que te mida en todos los rangos. Precisamente por las limitaciones de resolución que pueden haber en cada una. Las balanzas se usan más de lo que uno piensa, chicos, en muchas cosas, muchas transacciones comerciales. Las balanzas que ustedes encuentran en los supermercados no se calibran, porque esas están sometidas a una cosa que se llama metrología legal, sino que están sometidas a un proceso que se llama el proceso de verificación. Entonces, en verificación se hacen otro tipo de pruebas para ese tipo de balanzas que no necesariamente son las de calibración. Por ejemplo, en empresas de inspección vehicular, como por ejemplo en este país sería Ritel, se calibran los bancos de suspensión, por ejemplo, en función de masa, porque ellos lo que hacen es medir masa. De hecho, por ejemplo, el banco de suspensión no se mide, no se calibra como debería calibrarse, digamos, en la escala donde vos lo que haces es tratar de simular un movimiento oscilatorio en el eje del vehículo, ¿no? Realmente solo se calibra en escala de masa porque la calibración ahí es muy cara, muy complicada y no es práctico realizarla. Y aparte en este país nadie sabe, ¿me explico? O sea, en este país lamentablemente la metrología se redujo a tener un papel que diga tengo el certificado aunque no sepa qué dice, aunque no sepa qué me calibraron. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Si el laboratorio me calibró hasta 5 kilogramos la balanza y yo la estoy utilizando en 10 kilogramos, estoy en problemas. Porque entonces estoy fuera de la trazabilidad, no tengo trazabilidad en ese rango. Hay balanzas que son las que utilizan, por ejemplo, en tolvas o, por ejemplo, en Dos Pinos, ¿verdad? En empresas grandes, Fuerza de Luz, que son, por ejemplo, las balanzas camioneras. Las balanzas camioneras pueden medir hasta 60 toneladas. Y no hay forma de reunir 60 toneladas en patrones. No hay, en este país no hay capacidad para hacer eso. Si usted reuniera todas las empresas que aquí tienen patrones, llega si acaso a 20 toneladas. Y eso si usted logra ponerse de acuerdo con todas las familias de gente de básculas de este país. En este país, por ejemplo, hay varias empresas que se encargan mucho del mercado de balanzas, ¿verdad? Por ejemplo, Oconi, Romanos Oconi, no calibra. Ellos venden, ellos no se metieron en calibración ni incertidumbre, venta de equipo, nada más. Pero, por ejemplo, hay otro que es la Casa de la Romana, que ellos sí calibran. Entonces, depende del negocio en el que usted quiera entrar. Y en el caso de pesas de toneladas, por ejemplo, la Casa de la Balanza tiene algunos patrones de pesas de toneladas, pero tendrías que unirlos con otros de otras casas comerciales que calibran, alquilarlo, lo que sea, y poder generar el servicio de calibración completo, ¿verdad? Ese tipo de cosas se hacen. ¿Por qué? Porque la metrología también requiere de recursos. Entonces, por ejemplo, si usted reúne 20 toneladas y usted necesitaba calibrar hasta 60 toneladas, hay un método que se llama el método de enlaces sucesivos, que básicamente consiste en que usted carga las 20 toneladas sobre la balanza en la prueba de error de indicación, luego la retira y coloca una cosa que se llama el material de sustitución, que es una materia que no es balanzas. Puede ser café, puede ser chatarra, puede ser lo que sea, y luego coloca los 20 toneladas nuevamente de masa. Eso le permite llegar a 40. Vuelve a retirar, vuelve a colocar masa de sustitución en 40 y puedes meter pesas a 60 y de esa manera usted con 3 o 4 enlaces sucesivos máximos podemos llegar a 80 o a 100 toneladas. Son pocas las aplicaciones que hay, pero sí las hay. En la calle aquí en Costa Rica no se puede andar con más de 10 toneladas en peso porque si no hay una serie de restricciones. Usted tiene que tener
un carro adelante, un carro atrás, pedir los permisos respectivos porque necesitas tomar toda la carretera. Entonces también hay limitaciones en peso, usted no puede andar todo el peso que quiera. Entonces hay limitaciones también que te impiden poder trasladar esa cantidad de toneladas. La calibración de una báscula camionera completa cuesta unos 600.000 colones, para que ustedes se den una idea. Yo tenía un cliente que él quería promocionar los servicios de básculas camioneras, ¿verdad? Entonces decía que quería hacer una gira, no sé si la hizo, por toda la zona de Punta Arenas, ¿verdad? Ofreciendo el servicio de calibración, pero a precio barato, 300.000 colones o menos. Entonces, es caro, o sea, no es tan fácil sacar eso para que te den un certificado de calibración. Y es también viene el tema de si tu cliente está valorando el servicio que se hace. La metrología, lamentablemente, es muy abstracta y se logra entender hasta que la gente se mete en sistemas de calidad y hay exigencias desde el punto de vista de calidad. Muchas veces bajo otros parámetros es muy difícil. La gente no arriesga dinero porque se calibre un instrumento y eso es muy triste. Porque básicamente la filosofía de la metrología es estar seguro que las mediciones que usted está haciendo estén bien. Y muchas veces el realizar mediciones mal implica muchos costos económicos y de calidad que pueden ser muy graves. El hecho de poder competir en mercados internacionales, el poder vender producto afuera. A veces esto se ha politizado mucho. En algún momento aquí se habló de si es bueno o no el TLC. Yo pienso que sí. El TLC nos exige a nosotros mejorar la infraestructura metrológica y eso tiene que venir desde el país, desde el Estado, donde sepa que básicamente el principal beneficiario de invertir en una buena estructura metrológica, en un buen sistema de pesas, va a ser el mismo Estado, nosotros mismos, con la calidad de productos que vamos a poder ofrecer, ¿verdad? Y lo que podemos ofrecer a las empresas que vengan a instalar capital aquí o a nosotros mismos que queramos desarrollar una idea de negocio, donde la parte de metrología se vuelve importante. Bueno, chicos, no sé si hay algún comentario general, ¿verdad? Básicamente voy a quedar hoy por aquí. Voy a subirles en las próximas horas, básicamente esta lección, para que la tengan por ahí. Yo creo que es importante invitar siempre a la reflexión, ¿verdad? Yo creo que esto de metrología no debemos quedarnos solamente en aprender a calcular cosas, sino que yo creo que también la reflexión es importante. Y espero, no sé, espero, con todo lo que esto puede implicar, que alguno de ustedes pudiera considerar esto como una opción a futuro. Tal vez si les toca trabajar, por lo menos tener algunos de los conceptos fundamentales que se ven en este curso y que conozcan un poco de este mundo. Bueno, estamos, chicos. Les debo todavía lo que es la guía para calibración del laboratorio de esta semana, ¿verdad? No la envié la semana pasada porque estábamos todavía saliendo del laboratorio anterior, pero entonces estén atentos por ahí y cualquier cosa, si tuvieran alguna consulta, pues me avisan. Muchas gracias, chicos, y que pasen muy buenas tardes.